Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido una vez más a este video. Hoy te enseñaré a realizar este jumper o mono, también lo llaman como peto. Está bastante cómodo, pues en esta clase vas a aprender todo el proceso, la parte de patronaje, corte y confección. Aparte, estoy dejando totalmente gratis los moldes, así que para ti que eres principiante y no sabes nada de patronaje, te invito a visitar mi blog caliopefashion.com. También estoy dejando el enlace para que puedan ir directamente a los moldes. Bueno, si te gustaría aprender más cursos como este, pues no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Pues sin más que decir, comencemos con este tutorial. Comencemos con el trazo para este mono. Vamos a formar un ángulo de 90 grados. En mi caso bajé unos 3 centímetros a partir del borde. A este punto vamos a llamar con la letra A. De A bajaremos el alto de tiro. ¿Cómo vamos a sacar el alto de tiro? Pues sentada sobre una superficie plana, atas por tu cintura un cordón, ya sea una cinta métrica. A partir de ese cordón hasta la superficie plana donde está sentada vas a tomar la medida por la parte trasera. En mi caso me sale 24 centímetros, digamos una talla S. A esta medida vamos a sumar más 1 centímetro. Más 1 centímetro es para dar holgura a este jumper. Entonces de A bajamos el resultado, en mi caso sería más 25 centímetros. Esta medida vamos a escuadrar de forma horizontal o bajamos de forma paralela la misma medida, o sea 25 centímetros. Luego trazamos una línea horizontal. Este sería la línea de tiro. Pasemos al siguiente punto, que sería el largo total de pantalón. Este ya es al gusto de cada uno. Si quieres más largo, digamos un cortito, hasta un short puedes realizar con esto. Entonces, a partir de esta línea o este punto A, bajamos el largo deseado. En mi caso puse 95 centímetros. Esta medida también vamos a escuadrar de forma horizontal. Puedes medir de forma paralela si no tienes una escuadra, pero si tuvieras, pues es mucho más fácil con tu escuadra. Luego trazamos una línea horizontal. Hasta aquí ya tenemos 3 líneas. La primera, donde está la letra A, sería la línea de cintura. La segunda sería la línea de tiro y la última sería la línea de basta o botapié. Pasemos a la línea de tiro. Para ello vamos a sacar la cuarta parte de contorno de cadera más 2 centímetros. Puede ser más 1 o más 2 centímetros según la holgura que quisieras dar. Más 2 es un poco más holgado el pantalón o el jumper. Entonces, esta medida a partir del borde entramos, a mí me sale 25.5 centímetros. Marco con un punto y luego voy a escuadrar hacia arriba, pero no voy a trazar una línea, sino que nada más con líneas discontinuas. Siguiente paso, de este punto vamos a entrar 1 centímetro y luego bajaremos otro centímetro, o sea 1, 1. Entramos 1 y bajamos 1. A partir de este punto vamos a medir la cuarta parte de contorno de cintura más 1 para la holgura, puede ser hasta más 2 centímetros. Entonces, de este punto sobre la línea A marcamos esta medida. A mí me sale 20 centímetros. Yo marqué de ese punto hasta la línea A los 20 centímetros. Luego vamos a unir en forma recta estos dos puntos. Ahora pasemos a la línea de tiro. Para el alto de cadera haremos lo siguiente: contorno de cadera entre 12, a mí me sale 7.8, entonces a partir de esta línea vamos a subir
7.8 centímetros. Esta medida vamos a escuadrar de forma horizontal y vamos a trazar en forma recta, pero en líneas discontinuas. Solo para tener como referencia, ahora nos toca unir la línea de tiro. Vamos a unir este punto a este punto. Para unir el costado nos ayudamos de esta regla curva y unimos de este punto a este punto. O sea, el punto de la cintura hasta la cadera, o sea, hasta el alto de tiro. De esta manera. Aquí ya tenemos el costado, la cintura, el tiro, la línea de tiro. Nos faltaría la salida de tiro delantero. Para ello vamos a prolongar esta línea, o sea, la línea de tiro. Para la salida de tiro delantero vamos a hacer lo siguiente: contorno de cadera entre 20 más 1 centímetro. A partir de este punto vamos a salir el resultado. A mí me sale 5.7 centímetros. Ahora que ya tenemos la salida de tiro delantero, pues vamos a medir desde la salida hasta el borde de este papel. Una vez que medimos, vamos a sacar el punto medio. En mi caso yo agarro la cinta métrica, mido y doblo la cinta métrica en partes iguales. Esta medida vamos a escuadrar tanto hacia arriba como hacia abajo. También puedes agarrar esta medida con tu cinta métrica y puedes medir hasta la basta con la misma medida a partir del borde de este cartón o papel. Luego vamos a trazar en forma recta y pues este sería la línea de aplomo o línea de hilo, que pues va a servir para que el pantalón no salga chueco o torcido. Bien, por aquí el video se me ha borrado, mejor dicho. Yo pensé que estaba grabando, pero cuando me fijo el video pues ya se había apagado. Pero voy a explicarles, no se preocupen. A partir de esta línea que hicimos, la línea de aplomo, vamos a salir a la izquierda y a la derecha la cuarta parte de contorno de botapié más la holgura que quisieras dar. Yo puse 7 centímetros. 7 centímetros a la izquierda y 7 centímetros a la derecha a partir de la línea de aplomo o línea de hilo. Seguidamente, a partir de la salida de tiro delantero, vamos a unir con la ayuda de una regla semicurva. Y luego pues uní en forma recta hasta la basta, o sea, hasta los 7 centímetros. Del costado es de la misma manera, con la ayuda de una regla semicurva, dando la forma a un jumper. Pues aquí ya es opcional si tú quieres, digamos, un poco más suelto. Yo en mi caso, como quiero suelto, esta parte voy a agarrar la regla de esta manera. En caso que tú quieras un poco más corto, pues puedes medir el contorno de tu rodilla y según eso puedes trazar esta línea. Este ya es opcional según al gusto de cada uno. Hasta aquí ya tenemos el trazo delantero. A partir de este delantero vamos a trazar lo que es el posterior. Es mucho más fácil porque vamos a tener esta base. Ahora vamos a cortar este trazo delantero para poder realizar la parte posterior. Cortaremos la basta del costado. Y antes de cortarle la cintura, pues vamos primero a cortar por esta línea inicial para poder o para que se facilite en realizar la parte posterior, igual por la línea discontinua. Para realizar la parte posterior o trasera
Vamos a guiarnos, como ya les había dicho, de este trazo delantero y va a ser mucho más fácil. Primero vamos a pegar con una cinta algunos puntos, digamos la cintura, el lateral o costado y la basta. Luego vamos a trazar una línea por esta línea de cintura, o sea, por la línea inicial de cintura delantero. Vamos a trazar y prolongar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Como siguiente paso vamos a unir estos dos puntos de aquí hasta la línea de hilo o línea de aplomo. Una vez que medimos vamos a doblar de la mitad o sacar el punto medio y marcar este punto. Una vez que tengamos este punto vamos a subir 3 centímetros hacia arriba, que sería para el posterior. A partir de estos 3 centímetros que subimos vamos a medir la cuarta parte de contorno de cintura más 2 centímetros, a mí me sale 21, entonces marcaré 21 centímetros. Aquí tenemos estos dos puntos, vamos a unir en forma recta y este sería la cintura para el posterior. Pasemos a la línea de tiro. Aquí tenemos este punto, vamos a hacer un agujero para pasar la tinta, o sea, para calcar este punto a la otra hoja. Una vez que ya calcamos el punto, ahora vamos a unir este punto que calcamos hasta los 3 centímetros que subimos. Este sería la línea o el recorrido del tiro posterior. Otro punto a calcar sería estas líneas discontinuas que es del alto de cadera. Vamos a prolongar nada más las líneas hacia la izquierda y hacia la derecha. También vamos a hacer el mismo en esta línea de tiro para la salida posterior y de igual manera hacia el costado. Así estaría quedando más o menos. Ahora pasemos a la salida de tiro posterior. Para la salida de tiro posterior debe ser el doble de la salida de tiro delantero. Digamos, si en la salida de tiro delantero fue de 5.7, entonces vamos a salir 11.4 centímetros, que sería el doble de la salida delantero. Una vez calcado estos puntos vamos a retirar un poco de este trazo delantero para hacer lo siguiente. Primero vamos a trazar la línea discontinua ya que tenemos de referencia los puntos. Una vez calcado esta línea vamos a pasar a la línea de tiro. De igual manera vamos a trazar la línea. Ahora, para definir lo que es el costado de este trazo posterior, a partir de esta línea discontinua, o sea de este punto, vamos a medir la cuarta parte del contorno de cadera más 2 centímetros de holgura. Bueno, aquí me da 25.5 centímetros. Como siguiente paso vamos a unir estos dos puntos de costado, o sea el punto de la cintura con este punto del alto de cadera. Vamos a agarrar la regla más o menos de esta manera para unir estos dos puntos. Teniendo como referencia estos dos puntos, vamos a prolongar hasta la línea de tiro. Desde la cintura hasta la línea de tiro. Ahora vamos a unir la salida de tiro posterior hasta la altura de cadera en una semicurva, ya sea mano alzada o con ayuda de una regla en curva. Este sería más o menos el resultado. Hasta aquí ya completamos la parte superior de este trazo. Puedes aplicar ya desde aquí tu short. En este caso, para el pantalón posterior vamos a prolongar hacia la izquierda y hacia la derecha 1 centímetro. Entonces, por aquí por la basta vamos a salir 1 centímetro hacia la izquierda y hacia la derecha. Por aquí más o menos a la altura de la rodilla. De igual manera vamos a subir 1 centímetro.
Una vez que tengamos este punto, nos ayudamos de esta regla y unimos los puntos hasta la línea de cadera, y por acá por la entrepierna de igual manera vamos a salir 1 centímetro. Luego nos ayudamos con esta regla semicurva y unimos lo que sería la entrepierna. Hasta aquí ya tenemos prácticamente los 2 trazos de este pantalón ya listo. Nada más nos faltaría pues la parte superior para este jumper. Muy importante calcar la línea de hilo o línea de aplomo hacia el trazo posterior, tal como estuvo en el delantero, sin hacer ninguna modificación. En cuanto al trazo delantero, les dije que tenemos que cortar al terminar de hacer el trazo posterior por esta línea de cintura delantera, también por la línea de tiro. Finalmente así quedaría el trazo delantero. Ahora, para ver que este trazo esté bien hecho, vamos a medir con el trazo delantero el costado, o sea, el costado delantero con el costado del trazo posterior. De la misma manera haremos en la entrepierna. Vamos a medir, pero esta vez a partir de la basta hasta lo que sería el tiro. Pues aquí en la entrepierna siempre va a haber una diferencia, ya sea de 1 centímetro. Miren, por aquí yo tengo una diferencia, no me llega, digamos, no me completa el total. Una vez marcado este punto, vamos a rectificar lo que es el tiro, nada más bajando esta curva o formando hasta esta medida. Una vez corregidos estos detalles, pasaremos a cortar este trazo posterior. Ok, para completar el trazo pegamos un papel adicional más o menos de unos 20 centímetros de largo. Seguidamente de este tiro, o sea del recorrido del tiro, vamos a prolongar hacia arriba una línea recta. Para la pechera, pues a partir de la cintura vamos a prolongar 20 centímetros. Si bien por aquí se ve 25 centímetros, al momento de cortar en tela yo reduje 5 centímetros, entonces sería 20 centímetros. Luego vamos a escuadrar con esta misma medida, trazando una línea horizontal. Esta línea horizontal va a ser de la pechera o de la medida que tú prefieras. En mi caso yo puse 10 centímetros. Por aquí, por el costado lateral, también vamos a prolongar una línea, o también puedes dejar en 0. Yo subí unos 6 centímetros, pero al final yo sentí que era demasiado alto, así que dejé en 3 centímetros. Entonces, una vez que ya tengamos estos puntos, vamos a unir en una semicurva de esta manera. Aquí ya completamos este jumper, es momento de cortar. Entonces hasta aquí ya tenemos completo este jumper o este mono delantero. Ahora pasemos a la parte posterior para completar, pues en la parte posterior también vamos a colocar una hoja adicional para prolongar. Vamos a prolongar esta vez más 5 centímetros que hicimos para el delantero. A partir de la línea de tiro prolongamos, digamos, si para el delantero fue 20 centímetros, entonces para el posterior va a ser 25 centímetros. Y al costado o lateral debe ser de la misma medida que hicimos en el delantero. Si digamos que prolongaste al costado unos 6 centímetros, entonces debe ser 6. Si fue 3 centímetros, debe ser 3 centímetros.
Y por aquí vamos a entrar esta vez nada más 6 centímetros. La parte posterior va a ser un poco más angosta. En mi caso yo quise un poco más angosta, por eso nada más son 6 centímetros. Luego vamos a unir con la ayuda de una regla semicurva. Una vez definido pasaremos a cortar. Ahora para el acabado de este jumper, pues yo voy a hacer con una vista, así que voy a bajar a partir de aquí 3 centímetros. Puede ser de 3 a 4 centímetros, depende de cómo quieres el tamaño de tu vista. Luego vamos a calcar esta vista a un papel para tener las piezas separadas. El mismo paso vamos a hacer para el delantero. Bien, ahora nos tocaría cortar en tela. Los moldes que estoy dejando gratis pues no tienen margen de costura. También los moldes de estas que estamos haciendo no tienen margen de costura, así que vamos a agregar el margen de costura de 1 centímetro. Algo muy importante pues que les dije que tienen que tener en cuenta la línea de hilo o línea de aplomo. Entonces de borde hasta la línea de hilo vas a medir, digamos que te dio 50 centímetros, entonces desde la cintura hasta la basta debe ir con la misma medida. De esa manera vas a evitar que el pantalón te salga torcido. Luego vamos a cortar por 2 piezas. Este sería el trazo posterior. Cortamos por 2 piezas y dejamos el margen de costura de 1 centímetro. En la basta pues yo dejé más o menos 2 centímetros de margen de costura. Pasemos al delantero. Puedes cortar así como cortamos para el posterior, pero yo como no quiero, digamos, esta costura en el centro, lo que haré es separar las piezas, el pantalón por separado, la pechera por separado. Vamos a separar a partir de la cintura. Y esto donde puse XX sería tela doble al centro para que la pieza salga completa. Entonces aquí en el delantero tenemos 2 piezas. El pantalón vamos a cortar por 2 piezas, vamos a dejar el margen de costura. De igual manera vamos a tener en cuenta la línea de hilo o línea de aplomo al momento de... Entonces de borde hasta la línea de hilo vamos a medir, digamos que te dio unos 35 centímetros. Esta medida debe ir desde la cintura hasta la basta para que el pantalón no... Bien, entonces aquí yo ya corté las 2 piezas para el delantero, dejando el margen de costura de 1 centímetro, en la basta 2 centímetros. Y aquí tenemos esta pieza superior, como dije, donde está XX debe ir tela doble al centro. Entonces vamos a enfrentar cara con cara nuestra tela y vamos a doblar. Donde la tela está doblada vamos a poner este XX para que salga la pieza completa. Con la vista delantero y posterior haremos el mismo paso. Entonces esta pieza superior delantera se va a cortar tela doble al centro y la vista delantero y posterior también se va a cortar tela doble al centro. Ya que cortamos tela doble al centro, al momento de estirar así va a quedar la pieza completa. La vista también debe ser el mismo resultado, ya que fue tela doble al centro. Tenemos una pieza completa. Ahora pasemos a los detalles del bolsillo. El bolsillo es opcional, si tú deseas puedes colocar, pero si no, pues no. Entonces, primero en la misma tela corté 2 piezas de 18 por 15 y en otra tela corté 2 piezas de 8 por 15 centímetros. A esta tela adicional coloqué pelón adhesivo para que tenga resistencia. Una vez pegado este pelón adhesivo, corté 2 piecitas de 8 por 15 centímetros.
Estos detalles son opcionales, así que si tú deseas puedes hacer este paso, pero si no, puedes, digamos, hacer en la misma tela sin la necesidad de hacer en otra tela. Para unir esta pieza al bolsillo vamos a doblar de la mitad con ayuda de una plancha las dos piecitas. Ahora es momento de unir esta pieza al bolsillo, entonces vamos a enfrentar cara con cara y a coser al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros. Comenzamos con atraque y seguimos al ancho de prensa tela. Seguidamente del otro extremo vamos a volcar 0.5 centímetros hacia la parte interna y antes de coser te puedes ayudar con una plancha doblando 0.5 centímetros hacia la parte interna. Una vez doblado el 0.5 vamos a pasar un pespunte muy pegadito al borde de la tela. Entonces aquí ya tenemos las dos piezas ya unidas. Vamos a planchar y a la vez vamos a doblar hacia la parte interna 1 centímetro para pegar al pantalón o al jumper, doblando así por todo el borde en forma de U 1 centímetro. Esto va a ayudar al momento de confeccionar. Una vez acomodado en ambos bolsillos, pasemos al pantalón delantero. Vamos a unir los tiros, para ello vamos a enfrentar cara con cara para coser este tiro. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego pasamos costura over o puntada zigzag. Luego vamos a estirar de esta manera para pasar un pespunte. Entonces vamos a mandar la costura hacia la izquierda y pasamos un pespunte con una puntada larga, bueno, puede ser unos 3 a 4 de longitud de puntada. Pasamos muy pegadito a este doblez o esta costura. Volvemos a pasar otra puntada, esta vez al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros a partir de la costura inicial. Una vez pasada esta costura externa vamos a pegar la pieza superior. Para ello vamos a definir el punto medio para que de esa forma nos quede exacto. Este punto medio debe coincidir con el tiro o con la costura del tiro. Entonces vamos a enfrentar cara con cara y vamos a pasar la costura. Pasaremos de igual manera a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego pasaremos over o puntada zigzag. Ahora que ya unimos la pieza superior al pantalón, vamos a pasar una puntada. Para ello mandaremos la costura hacia abajo, o sea, hacia el pantalón. Pasaremos esta puntada muy pegadito a la costura y pasamos otra vez, o sea, por segunda vez la puntada, esta vez al ancho de prensa tela. Ahora nos tocaría pegar los bolsillos, entonces de centro vamos a medir más o menos unos 5 a 6 centímetros. Definimos dónde queremos que vaya este bolsillo, luego vamos a alfilerear, ya que el bolsillo ya planchamos doblando hacia la parte interna 1 centímetro. Entonces nos ayudamos con ese doblez de la plancha. Acomodamos muy bien para pasar una puntada muy pegadito a este doblez del bolsillo. Una vez sujetado este bolsillo vamos a pasar por segunda vez una puntada, pero esta vez al ancho de prensa tela a partir de la costura que hicimos. El mismo paso haremos para el otro bolsillo, entonces este sería más o menos el resultado. Como siguiente paso será unir, enfrentar cara con cara la pieza posterior para pegar todo el tiro, todo el recorrido del tiro hasta arriba. Vamos a pasar con costura recta, luego pasaremos over o puntada zigzag.
Bien, por aquí yo ya pasé esta costura. Ahora vamos a pasar un pespunte tal como hicimos en el delantero. Este sería el resultado más o menos del pespunte o de la costura exterior. Ahora nos tocará unir las dos piezas delantero con el posterior. Para ello vamos a enfrentar cara con cara y vamos a hacer coincidir la costura del tiro. Para coser las entrepiernas vamos a alfilerear y luego también los costados o laterales. Yo lo que hice primero fue orillar todo por separado, pero esto es opcional. Si tú deseas puedes primero coser, luego puedes pasar puntada zigzag o puntada over. Entonces por aquí ya tengo unidas los laterales y la entrepierna. Otro detalle que agregué fue hacer una tapa. Para la tapa voy a cortar dos piecitas de 8 por 12 de ancho. Seguidamente enfrentamos cara con cara para pegar en forma de U, para coser en forma de U. Otra recomendación sería que pongan pelón adhesivo para que tenga resistencia. Yo la verdad me olvidé de colocar, pero al final ya puse este pelón adhesivo. Para voltear al derecho vamos a cortar el excedente por esta curva, pero sin cortar la costura, más o menos dejando un espacio de 2 milímetros. Una vez cortado, volteamos hacia el derecho y planchamos. Dejaremos un momento esta tapita, vamos a forrar estos botones con esta misma tela que hicimos para la decoración. Nada más vamos a forrar hilvanando. Una vez que forramos este botoncito, pues vamos a pegar en ambos bolsillos. Ahora nos toca la vista, pues con esta vista vamos a enfrentar cara con cara el delantero con la vista para coser a 1 centímetro aproximadamente. Vamos a coser con costura recta, pero antes de ello, por si se fijan, mi vista ya tiene orillada todo el borde, o sea, ya pasé over por todo el borde para que no se deshilache. Lo mismo en el jumper, ya tenemos orillada toda la abertura, tanto el escote delantero, posterior, la parte de costado ya está orillada. Por aquí ya pegué la vista al delantero. Voy a cortar esta esquina, pero sin cortar, para que al momento de voltear quede prolija. Bien, una vez volcado hacia el derecho, vamos a planchar muy bien tanto de costado como esta vista. Este sería más o menos el resultado. Ahora pasemos al posterior. Antes de pegar la vista vamos con los tirantes. Para ello vamos a cortar dos piezas de 8 de ancho por 55 de largo. Te puedes probar estos tirantes al igual que el jumper para que veas según a tu medida. Luego vamos a enfrentar cara con cara y doblamos, a la vez planchamos para que nos salga prolija estas tiras. Una vez planchado pasaremos una costura en forma de L. Por aquí yo ya pasé esta costura. Ahora voy a volcar hacia el derecho estos tirantes. Una vez volcado hacia el derecho las dos piezas, vamos a pasar un pespunte por el borde de estas tiras. Planchado estas dos tiras, quedaría de esta manera ya finito, listos para colocar en este jumper. Antes de colocar estos tirantes, pues voy a pegar esta tapita. Acomodamos doblando hacia la parte interna más o menos 1.5 y pasamos costura muy pegadito a este doblez, luego al ancho de prensa tela. Ahora sí es momento de pegar la vista. Enfrentamos cara con cara y luego vamos a colocar lo que serían los lazos. Vamos a colocar entre estas dos piezas.
Entonces pasamos costura 1 centímetro aproximadamente, luego quitamos estas orejitas para que al momento de voltear nos quede muy bien. Una vez volteado, planchamos tal como hicimos en el delantero. Ya casi para finalizar, aquí ya planchamos y esta parte donde está más curveada vamos a colocar alfileres para pasar costura. Esta vez vamos a pasar costura al ancho de prensa tela. Una vez realizada esta puntada debemos planchar muy bien para que nos quede bien prolija. En cuanto a la basta, pues vamos a orillar toda la basta y luego vamos a hacer un dobladillo hacia la parte interna, doblando así 2 centímetros. Para finalizar haré unos ojales en los tirantes y en la parte delantera colocaré unos botones para sujetar el tirante. Bueno, entonces hasta aquí ya terminamos con este jumpsuit. Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte, activa la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Gracias, hasta el próximo video.